Bueno, para dar un pantallazo para las personas que recién se acercan a las prácticas narrativas, las- esta serie de prácticas fueron, y teorías y devenires fueron creadas por Michael White y David Epstein en colaboración, Michael White desde Australia y David Epstein desde Nueva Zelanda. Y lo interesante es, bueno, ¿por qué prácticas en un sentido? Y porque Toma primero Michael nutrición, White es no veo. un, es un trabajador social que tenía muchas preguntas en relación del trabajo con personas, y David Epstein, un antropólogo, y empiezan cada uno desde sus disciplinas y sus bagajes teóricos a estudiar esto y como a juntar esas preguntas que tenían y pensar cómo se podía colaborar desde estos lugares y desde las teorías que estaban circulando en esa época también, desde el postestructuralismo, desde la antropología social, desde la literatura. Y me parece súper interesante que no es, digamos, como o una disciplina o una teoría las prácticas narrativas, sino que se alimentan de un montón de disciplinas y de lo importante de lo multidisciplinar en este contexto. Porque me acuerdo una vez conversando con Nietzsche justo, eh, como hablando en relación a cómo las personas experimentan su vida y experimentan eh, lo que se conoce como trauma, por ejemplo, experimentan la lucha contra ciertos problemas. No, yo no creo que puede ser abordada nada más por una disciplina. Como nos conocimos en la Facultad de Psicología y todavía existen, ¿no?, por distintas razones en nuestro sistema educativo, formatos que son unidisciplinares, que te marcan que como desde este lugar te tienes que acercar, y solamente la psicología sería quien podría tener la voz para acercarse a la terapia, por ejemplo, cuando creo que no es así. Creo que pueden haber distintos acercamientos en relación a la curiosidad de las personas y en relación a la investigación. Entonces, por un lado, estas son prácticas porque se elaboran desde distintos lugares y se enriquecen desde distintos lugares porque se nutren también de la práctica y están en constante cuestionamiento en relación a las prácticas que se producen con las personas y a reelaborar la teoría desde ese lugar y hacer como esta ida y vuelta de práctica y teoría. Y después narrativas porque deciden tomar a la metáfora narrativa como lugar para acercarse a las experiencias humanas. Eh, y bueno, ahora, ¿qué es una metáfora narrativa, no? Eh, Creo que la pregunta un poquito antes es, ¿qué es una metáfora? Y las metáforas son parte del lenguaje todo el tiempo. Pasa que no nos damos cuenta que estamos habitando estas metáforas, ¿no? Como dice Alfonso Díaz y como, bueno, dicen muchos terapeutas narrativos, esta pregunta de, y se las hago a ustedes, ¿no? De, ¿alguna vez han perdido el tiempo? ¿No? Eh, y para perder el tiempo, uno primero tiene que haberlo tenido y tiene que tener el tiempo. Y tener el tiempo es una metáfora que es parte de un sistema que cronometra el tiempo y en el cual el tiempo es algo que se puede tener. No decimos tú eres tiempo o tú habitas el tiempo o distintas formas que puede tener el lenguaje para poder hablar del tiempo. Usamos esta metáfora del tener, ¿no?, que es una metáfora que también la usamos para muchas veces para las relaciones, o muchas veces está en distintos ámbitos propia del sistema capitalista en el que vivimos. Y esta metáfora se ha cristalizado. Eso quiere decir que se ha vuelto, eh, que se ha vuelto tan cotidiana que no pensamos en ella cuando la usamos y cuando la hablamos. Ya la hacemos parte de nosotros y de nuestro cotidiano y de la forma en la que nos expresamos. Eh, Así podemos pensar que las metáforas son
una yuxtaposición de imágenes en la cual yo tengo esta imagen del tiempo y tengo esto de tener, ¿no? Como muchas veces se ve más claro en la poesía, que la poesía lo que hace es desglosar el lenguaje de repente y las imágenes, y por ejemplo, la más clásica, tus ojos son como dos luceros, ¿no? No quiere decir que en los ojos tiene dos focos, sino hace referencia a quizá la luminosidad de los ojos de una persona, quizá a el esplendor de su mirada, quizá, ¿no? Y en este quizá a, lo que hace una metáfora es abrir un tercer espacio, ¿no? Como tengo dos imágenes que de repente abren un tercer espacio para poder hablar de tus ojos son como dos luceros, ¿no? O tus ojos son dos luceros en realidad. Cuando digo son dos luceros estoy hablando de esto, de la brillantez, de la luz, ¿no? De la mirada. Entonces, las metáforas abren este tercer espacio para poder hablar de algo más. Las prácticas narrativas lo que hacen es acercarse a los estudios literarios y al estudio de la narrativa, y elige tomar la metáfora de la narración para acercarse a la experiencia humana. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos, todas, todos contamos historias en nuestra vida. Contamos relatos, nos estamos relatando. Y que construimos al mundo y construimos nuestra identidad a través de estos relatos. El psicoanálisis, por ejemplo, se acerca a la experiencia humana a través de la metáfora del inconsciente. Hablamos de inconsciente y esto abre un tercer espacio de estudio para hablar de ciertas cosas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de narración, ¿qué espacio abre para podernos acercar a esta experiencia y para poder hablar de esto?